Así que muy buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer recibirlos sábado tras sábado. Para nosotros este curso que ya empezamos ya tiene una duración de un mes y medio, dos casi. Eh, Significa lo que habíamos iniciado, que es visibilizar esta necesidad de profundizar los conocimientos acerca de la historia de Rosario, y en eso es lo que estamos transitando de forma conjunta. Y los distintos momentos están vinculados también a una excusa que nosotros dijimos, por ahí la repito todos los sábados cada vez que me toca hablar, que es que el museo cumple 40 años, pero entendemos que estas instancias de formación tienen que continuar y que tienen que profundizarse, porque si hay algo que viene transitando este espacio de formación, este trayecto, sobre todo es esta cuestión de darles herramientas a ustedes, que son los que están cursando, los que están haciendo sábado tras sábado este curso, herramientas de adaptación de los contenidos para que puedan multiplicar o para que se conviertan en agentes multiplicadores de la historia de Rosario. Por eso casi siempre todos los historiadores que vienen pasando, de historiadoras que vienen pasando, nos dan ese marco, nos dan esa referencia. Y hoy este sábado no es la excepción. Agradezco muchísimo a María Pía Martín, que es quien va a tomar hoy la clase, y nos va a hablar sobre todo esa transición entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, específicamente analizando las tensiones clericales y anticlericales, que es un tema en sí, es un tema que necesita profundización y que tampoco está conocido seguramente por nosotros. Así que de nuestro lugar, agradecerle desde el museo y obviamente agradecerle al ISIR, especialmente también a Sandra Fernández por la coordinación y organización de este curso que estamos transitando de forma conjunta, así que les cedo la palabra a Sandra y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, como todos los sábados, para mí es realmente un placer. En mi rol institucional, pero también en este caso en particular, de presentar a María Pía Martín, que es una persona con la que estudiamos juntas, ingresamos a la carrera de historia juntas, la hicimos, digamos, la cursamos regularmente en los mismos años. Llevamos adelante nuestro seminario de investigación regional en el mismo momento y dirigidas ambas por Ricardo Falcón, así que bueno, es realmente un gusto, ¿no? Poder presentarla hoy. Y bueno, y nuevamente, la gran satisfacción que nos produce este ciclo, esta articulación que estamos teniendo junto con el Museo de la Ciudad, de poder llevar adelante un curso de historia de Rosario con el éxito que tenemos y además con el compromiso de todos y todas las colegas involucradas en este ciclo. Así que bueno, nuevamente hacer extensivo, digamos, el agradecimiento no solamente a todos los organizadores, sino a los participantes, los y las participantes y a todos y todas los que los están cursando. Bueno, María Pía, como les dije, es una persona con la que nos conocemos de hace tanto que más vale no lo digo, porque si no vamos a quedar en offside respecto de nuestra edad. María Pía es doctora en Humanidades, mención Historia, es profesora y licenciada en Historia, todos los títulos de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora adjunta de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNR, pero además es profesora de Historia Argentina del siglo XX y de Metodología de la Investigación Histórica en el Instituto Olga Cossetini, y es jefa del Departamento de Ciencias Humanas y Naturales del Instituto Politécnico Superior de la UNR. Y esto no es menor, digamos, porque María Pía desarrolla su espacio de docencia en esa bisagra que para mí resulta fundamental, que es el de la docencia universitaria, pero también en la docencia que la vincula de una manera muy fluida con la formación de recursos para la enseñanza de la historia. Entonces, me parece que tiene una expertise fundamental para lo que significa la transferencia de contenidos, pero para también
comprender esta forma y esta dimensión de lo que significa la historia enseñada, que va más allá de lo didáctico y que tiene que ver con, como dije antes, con una expertise muy, muy, muy específica, y que creo que ella la condensa de una forma excelente. Como les dije, nosotros hicimos el seminario regional hace mucho tiempo con Ricardo Falcón, y María Pía en ese momento trazó una línea de investigación que es fundamental, que es el análisis del movimiento obrero rosarino, pero con una mirada puesta específicamente en el mundo del Círculo Católico de Obreros, y eso le abrió la puerta a un segmento de la historiografía argentina que en estos últimos 30 años se desarrolló muchísimo, que es no solamente el tema de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, sino de la historia del mundo católico, y fundamentalmente este nuevo gran tema que es la historia de la secularización. Y en esos aspectos es donde María Pía ha realizado todas sus investigaciones, su tesis doctoral, y es en estos ámbitos específicos de estudio en los que se inserta en los programas, proyectos y el colectivo de nuestro instituto, que es la Unidad Ejecutora ISIR. Así que para mí es realmente un orgullo que María Pía nos acompañe hoy. Y bueno, los dejo con ella. Muchas gracias. Pero antes de ella, perdón, le paso la posta a Celeste, que siempre hace una breve introducción alrededor de cómo el curso se viene desarrollando. Bueno, buenos días. Mi intervención será breve como todos los sábados. Hay gente nueva, así que les pido por favor que cualquier duda o consulta que tengan respecto del curso de formación docente la hagan a través del correo electrónico, con el cual nos comunicamos siempre, y dejemos el chat del día de hoy para las preguntas que tengan que ver estrictamente con la charla de María Pía, ¿sí? Para que no se mezclen y podamos después al final de la charla transmitírselas, así se las pueden contestar. Respecto del curso, esta semana les va a estar llegando la consigna número 2, sobre el núcleo número 2, que es el que estamos transitando, junto con el video de esta charla que vamos a presenciar ahora. Una vez que subamos el video a la plataforma YouTube y a la educativa, ahí les va a llegar la consigna número 2, ¿sí? Así que estén atentos esta semana. Bueno, ahora sí, María Pía, por favor silenciemos los micrófonos nuevamente, y te doy la palabra. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, voy a agradecer primero, bueno, a Sandra, tanto por la presentación como por la invitación a participar de este curso, a Nicolás Charles, que también ha, digamos, facilitado esto y la organización del curso, y obviamente a toda la gente del Museo de la Ciudad que está en la organización, Ana Paradiso, del ISIR, para que, bueno, pudiéramos organizar esta charla y, digamos, participar en ella. Agradezco también la presentación de Sandra, que obviamente nos conocemos de toda la vida. No vamos a decir la distancia, pero teníamos 18 años, así que es mucho. Y un poco me presento yo respecto de, bueno, un poco mis temas de investigación. Efectivamente, yo empecé hace muchos años pensando en el catolicismo social y en cuestiones ideológicas en torno al catolicismo social en Rosario. O sea que más que hacer una historia de Rosario, lo que hago es una historia de la Iglesia en Rosario, en el tránsito del siglo XIX al XX, y digamos, ese inicio respecto de lo que sería el reformismo social, el círculo de obreros que se instaló en la ciudad a fines del siglo XIX, me permitió ir abriendo a cuestiones no solo que tengan que ver con la mutualidad, sino mi foco de interés siempre tuvo que ver con cuestiones ideológicas, prácticas políticas, en el ámbito municipal, con formación de élites, al interior o en relación con la Iglesia, y cuestiones de representación en torno al catolicismo y su relación con la ciudad. Un poco lo que yo presenté o lo que pensé para presentar hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con un recorrido
a lo mejor bastante amplio, porque me excedí un poco del periodo que había prometido. Ese exceso es como para darle un cierre, no para profundizar en eso, porque habría muchas cosas que quedan afuera, ¿no? Pero sí para darle un cierre o hacer un planteo más bien general acerca de qué pasa con la Iglesia Católica en Rosario a partir de fines del siglo XIX y fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX. Sebastián, si vos querés presentar el PowerPoint, bueno. Bueno, esta es la presentación. La primera, vamos a la segunda. La primera imagen digamos que yo escogí para armar esta presentación, la extraje del Facebook del Arzobispado de Rosario hoy. Y aparecía en varias oportunidades. Y en realidad lo que muestra es algo que la Iglesia construyó a lo largo de 30 o 40 años en Rosario, que es, por un lado, el escudo de la diócesis, con todos los simbolismos que representan las características y, digamos, el objetivo que se plantea la diócesis en la ciudad, y como telón de fondo la ciudad antigua, como, digamos, vinculando claramente un presente o un obispado tardío, porque en realidad el obispado de Rosario se crea en 1934 y el primer obispo toma posesión en 1935, pero que se vincula hacia atrás, casi diría con el periodo anterior al 80. Y digamos, convalida hoy esto de la representación de la Iglesia en Rosario como representación del origen y de los primeros tiempos de la ciudad. Que no me parece, no es una cuestión menor, porque en realidad no es algo natural o naturalizado, sí ha estado, digamos, no es algo que se da espontáneamente, porque de pronto la Iglesia lo piensa casi como naturalmente cuando lo muestra, digamos, pero en realidad hay detrás una construcción de eso que tuvo que sortear precisamente este periodo que podría ir más o menos de la década del 80 a la década del 20 y un poquito más, donde la Iglesia debió empezar a, digamos, debió insertarse en un ambiente rosarino que le era hostil, casi diría desde todos los frentes, prácticamente. O sea, el periodo que algunos autores, como Agustina Prieto, han presentado como el centro laico. Esto del centro laico es una expresión que utiliza la capital en el año 33 para decir, bueno, tenemos que revisar esto de que la ciudad es un centro laico. O sea, donde debe insertarse la iglesia, una iglesia en construcción, porque desde mediados del siglo XIX hay una construcción del Estado argentino y paralelamente hay una construcción de la iglesia. La iglesia es una iglesia en general en todo el país, relativamente precaria, debe multiplicar, va a ir multiplicando diócesis, va a ir multiplicando la creación de parroquias, la incorporación de congregaciones, de asociaciones de diversa índole, que tienen que ver con, por un lado, construir la iglesia local, en el sentido de local a nivel nacional. Pensemos que la iglesia es una institución internacional, y también en el espacio obviamente, primero dependiendo del obispado de Santa Fe, y luego puntualmente dentro de Rosario. Entonces, la ciudad de Rosario, en ese tránsito del siglo XIX al XX, también es una ciudad en construcción, también es una ciudad que ha recibido primeras oleadas de inmigración y que a partir de los 80 y 90 se enfrenta también al impacto de la inmigración masiva, que tiene élites tardíamente constituidas, donde hay una mixtura de población antigua con
población extranjera que ha llegado, ustedes lo vieron esto con Oscar Videla en la clase anterior, ¿no? Que ha llegado con algún capital y que tiene la posibilidad de insertarse económicamente, hacer negocios e instalarse como parte de élites económicas. Una ciudad asociada al progreso, que es lo que puse en el título, y el progreso entendido como expansión económica, expansión urbana, reconfiguración del espacio urbano. Oscar también habló de lo que se plantea a principios del siglo o en los últimos años del siglo, la necesidad que encuentra del siglo XIX, la necesidad que encuentra la élite de ordenar la ciudad, una ciudad que crecía un poco desorganizadamente y donde también circulaban personas, circulaban productos, se desarrolló la actividad comercial, bancaria, financiera, circulaban viajeros, y donde también a fines del siglo XIX se ve un campo, se podría decir, cultural y político y social en formación, donde, digamos, es muy común la creación de periódicos, el debate y la confrontación entre esos periódicos, y la Iglesia va a ir a insertarse en eso. También va a usar como herramienta la prensa, la educación, la cultura. Pero va a tener que ser un proceso progresivo, digamos, y que va a terminar haciendo eclosión a partir de la creación del obispado a mediados de la década del 30. La idea de modernización acá está pensada porque la modernización tiene distintos niveles. No tanto en la modernización social, que de pronto puede ser donde hay más resistencia, ¿no?, en algún sentido, sino en términos de la modernización económica, de la modernización urbana y de la modernización cultural. Y dentro de esa modernización cultural entra el proceso de secularización. La secularización supone la separación entre la esfera religiosa y la esfera social. ¿Dónde está? No está activada la La que activa. Sí. ¿Dónde está? Y supone también un reacomodamiento permanente en el campo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que en este periodo del que yo voy a hablar va a haber reacomodamientos y reposicionamientos. No está dada, digamos, hay en una ciudad laica donde se defiende desde la prensa, desde la literatura, desde ciertos grupos intelectuales y políticos, se defiende una ciudad fundada en los principios, digamos, laicistas, separados del poder eclesiástico y diferenciados, y a veces en marcada oposición a ellos. Sin embargo, va a haber momentos, o va a haber reacomodamientos en relación con ese campo cultural que está bastante consolidado en el tránsito del siglo XIX a la primera década del siglo XX. Y precisamente creo que la Iglesia también hace una disputa en el campo cultural para construir sus propias representaciones y para lograr a lo largo de este periodo que yo marco, introducirse en la historia de la ciudad y formar parte, digamos, de sus representaciones. Una forma de representación, después yo en el cierre lo voy a explicar si tenemos tiempo un poquito más, que es más secular que en otras ciudades también. Más allá de que la Iglesia logra construir la nueva cristiandad a partir de la década del 30, la Iglesia rosarina, siempre la percepción de la ciudad y del culto de la Virgen del Rosario y de la presencia de la Iglesia Católica va a tener como un perfil más secular. Esta vieja tradición laicista no desaparece, sino en todo caso convive y reaparece en distintas circunstancias. Esto tiene, creo, bastante que ver con esta idea de la secularización como un proceso muy complejo, donde se dan continuas reacomodaciones en esta relación entre iglesia, Estado, política, sociedad. Vamos a la tercera. Como para graficar un poco cómo era percibida la Iglesia en la primera década del siglo, o en este periodo que va del 80 al 10 aproximadamente,
Acá hay una cita del periódico La Verdad, que es un periódico que publicaba el Círculo de Obreros de Rosario y que dirigía Antonio F. Caferata. Este nombre, digamos, lo vamos a repetir varias veces, porque además de ser una figura política, social relevante en la ciudad, y haber estado vinculado también a los orígenes del Partido Demócrata Progresista, además es un católico. En este periodo nosotros decimos que son católicos de la élite, ¿no? Hay una élite que se está formando en la ciudad, y esos católicos que, en el caso de Caferata, pertenece a una temprana inmigración dentro de lo que sería a mediados del siglo, digamos, en el siglo XIX, y es hijo del ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Caferata, y hermano del Caferata de la Ley de Casas Baratas, que ha sido diputado nacional y que ha tenido mucha relevancia a nivel nacional. Y además, bueno, es uno de los primeros, de los que, digamos, que fundan, digamos, en cierta forma, los museos de la ciudad a través de su coleccionismo, es uno de los primeros coleccionistas de la ciudad, y es una figura católica muy relevante. Fue presidente del Círculo de Obreros de Rosario en el 8, y bueno, en este periódico, que yo tengo la intuición que prácticamente lo redactaba él, y que salió durante un año, o que tiene una impronta muy fuerte de su persona, él acá menciona, bueno, cómo era percibido por ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Esta idea que los que somos mayores se la hemos escuchado a nuestros mayores, que pasaba un sacerdote, lo insultaban, le gritaban cosas, y acá dice, bueno, es algo común entre los jóvenes que concurren a las escuelas que no son religiosas, y a las, digamos, y también a las que son pocas de 1908, pero también a las que son religiosas. No lo menciona acá, pero en algún momento, en otras fuentes que yo tengo, se habla de esos católicos vergonzantes que van con la manada y se avergüenzan de ser católicos y públicamente entran en esas cosas, ¿no? Y bueno, y marca así como una cuestión de incultura dentro de la sociedad. Y la siguiente imagen refiere a otra cita de los sacerdotes redentoristas que se instalan en la ciudad a pedido del obispo Boneo, precisamente en la primera década, alrededor del 8, del 9, y ellos describen en sus crónicas cómo fue el asentamiento. En realidad Boneo, ustedes ya vieron con Miriam que la creación del obispado de Santa Fe es de 1897, Boneo es el primer obispo de Santa Fe, Rosario pertenecía a su diócesis, y cuando los redentoristas habían llegado a la Argentina en la década del 80, huyendo en cierta forma de la Kulturkampf. Uno de los sacerdotes que llegó con ellos fue Federico Grote, que va a ser, digamos, una figura muy significativa para el surgimiento del catolicismo social en el país y puntualmente en Rosario también, ¿no? Y estos sacerdotes piden permiso, piden autorización al obispo para establecerse en la ciudad, y el obispo les dice sí, pero se establecen en el barrio Refinería. Los sacerdotes cuentan en estas crónicas que tuvieron serias dificultades para establecerse en el barrio, y finalmente decidieron colocarse cerca, pero por fuera del barrio, ¿no? En el sitio que actualmente ocupan, en Arroyito, sobre Alberdi y French. Se construye finalmente el templo en un terreno que si mal no recuerdo, pertenecía a Arijón, bueno. Y ahí aparece este relato en las crónicas de la comunidad, ¿no? Cuántas veces el padre Banken, que sería un sacerdote redentorista, al recorrer los barrios, bueno, les gritaban somos ácratas, somos anarquistas, somos maximalistas, les tiraban piedras, les tiraban cosas donde ellos estaban establecidos, bueno, pequeñas cohetes, a lo mejor bombas del tipo
armados caseros, bueno. Entonces, acá está mostrando otro sector de la sociedad. No contaban con las élites, estos intelectuales, laicistas, muchas veces militantemente anticlericales, sectores de la élite política y social que tenían las mismas posiciones, no contaban con las clases populares, donde la presencia de los anarquistas, los socialistas, también la circulación de ideas del libre pensamiento, hacían que, digamos, hubiera una resistencia, un rechazo abierto a la Iglesia Católica. Vamos a la siguiente. Y entonces, digamos, habría que presentar aquí a quiénes son los otros, ¿no es cierto? En algún sentido. Bueno, yo acá escogí una imagen que es bastante conocida, que es la imagen de, digamos, el edificio, una foto del edificio de la Logia Capitular Unión, que estaba ubicada en la Pridal Mill, sigue ubicada en esa zona, lo que ha cambiado es el edificio. Yo en algún momento pensé poner una foto actual, bueno, hubiera querido poner mucho más cosas, pero muestra el contraste de la importancia que seguramente tuvo este edificio para la época, construido cerca de 1904, en una ciudad donde la edificación de 2 pisos era algo nuevo, digamos, y estaba vinculado a, digamos, por un lado, sí, a la gente más rica, pero también a espacios, digamos, algún viajero mencionó alguna vez que los edificios que más se destacaban en la ciudad eran sobre todo los bancos, más que las iglesias. Las iglesias tenían apariencia más pobre. Bueno, este edificio muestra digamos, se muestra como imponente, moderno, recoge todos los símbolos que hacen a la masonería, y marca esto, la importancia que tenía la masonería en Rosario. Marta Bonaudo ha señalado que desde la década del 60 la masonería tiene mucho peso en el país y también en los espacios locales. Rosario es una ciudad que particularmente tiene mucho, la masonería tiene mucho peso, y con ella están vinculadas dirigentes políticos, sociales, culturales, y va a ser muy activa en determinados momentos de conflicto con la iglesia local, sobre todo en la primera década del siglo. Y adelante se ve la estatua de Garibaldi, una estatua cuya instalación fue conflictiva, porque ingresó al país en 1885 y debería haber estado frente a la iglesia Santa Rosa. La iglesia no quiso que se instalara allí la estatua de Garibaldi, porque en cierta forma para la iglesia Garibaldi representaba, a partir de la unificación italiana, la expropiación de los estados pontificios territorialmente, y a partir de ahí, digamos, el papado empieza una política de centralización o de romanización para mantener control sobre la iglesia internacional, la universal, y se considera a sí mismo como exiliado dentro de la propia Italia, e incluso va a tener la prohibición para los católicos de participar de la política italiana en tanto exista un Estado secular. Digamos, esta relación, esta cuestión se termina de resolver, lo que se llamó la cuestión italiana, para el papado, se termina de resolver en 1929 con el Tratado de Letrán, que pacta la Iglesia con Mussolini, y a partir del cual se crea el Estado Vaticano. Entonces, bueno, no se puede tener una estatua de este tipo enfrente de una iglesia, una parroquia, que era de las importantes de la ciudad. Logra frenar, presiona a la provincia, logra frenar la instalación allí, y entonces la estatua de Garibaldi se instala en las puertas de la Logia Capitular Unión, en las puertas de la masonería. Y luego en 1906 se instala en el Parque Independencia. Allí se hace un acto, que es una especie de acto de reparación frente a todo este recorrido. Esto lo ha estudiado muy bien Pablo Montini, ¿no? Hace unos años, pero se hace una especie de digamos,
de evento muy multitudinario al que asisten todas las autoridades y un montón de figuras notables de la ciudad, como una forma de manifestar el desagravio respecto de lo que había pasado con la estatua de Mussolini, ¿no? Incluida la colectividad italiana, la masonería y las autoridades municipales. Estaba presente el intendente municipal vinculado con la masonería, que después vamos a ver que cuando cambie la situación de la iglesia en la ciudad, va a aparecer en comisiones por ejemplo, pro Camarín de la Virgen. Y esto va dando estos nombres que van cambiando de lugar. Manuel Piñeto estaba presente acá, y luego va a ser, cuando sea intendente, va a ser el momento en que se defina que el día de la ciudad será el día de la Virgen del Rosario, por ejemplo, ¿no? Posiciones muy militantes y definidamente anticlericales que mutan en otra cosa a medida, esto que decíamos del reacomodamiento permanente, a medida de que la iglesia va conquistando, cambiando su posición inicial, conquistando nuevos espacios. Vamos a la siguiente. Yo acá traté de hacer, bueno, esta idea, yo decía, del centro laico, hay un artículo de Agustina Prieto que desarrolla bastante esto, que es muy interesante. Yo decía que esta idea del centro laico es una idea que vuelca la capital en 1933 para poner en cuestión si sigue siendo Rosario un centro laico o una ciudad laica. Algunos datos que provienen del censo, que ha recogido Agustina, y algún otro dato que agregué yo, permiten ver, me parece que a veces datos, en términos de cifra, permiten visibilizar algo que venimos explicando en forma más procesual, ¿no? En la ciudad de Rosario, entre el 10 y el 14, teniendo en cuenta los censos, hay 7 templos católicos, incluyendo la iglesia matriz, que sería hoy la catedral, 19 capillas, laboratorios privados, en escuelas de asilos y hospitales, 15 congregaciones católicas, sobre todo de mujeres, 2 círculos de obreros, uno que se funda en 1895, y otro que se funda en 1914 en el barrio La Refinería. Nuevamente aquí vemos la importancia que tenía para Boneo convertir la población del barrio Refinería. 2 templos metodistas, un templo anglicano, un templo israelita, el Ejército de Salvación. Esto está mostrando el pluralismo religioso. Pero también muestra el peso de la masonería. Si sumamos todo lo que aparece mencionado aquí en logias masónicas, son más de 20 las logias masónicas, además de esta principal que vimos en Calle de la Prida. O sea, la presencia de la masonería en Rosario es muy significativa, es muy activa y muy vinculada al campo cultural, político-social y también de la beneficencia. En todos esos campos se va a instalar una especie de competencia y de malestar por parte de la Iglesia. Y después las sociedades de socorros mutuos, que la mayoría tenían denominaciones étnicas, algunas con cruzamiento con determinados sectores religiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, los salesianos en Rosario están estrechamente vinculados a la colectividad italiana, pero al mismo tiempo la colectividad, los salesianos van a estar muy vinculados al desarrollo del Círculo de Obreros de Rosario e incluso al Círculo de Obreros de la Refinería a través de algunos de sus exalumnos, que son cuadros militantes de la Iglesia después de la década del 10. Y bueno, un cementerio de disidentes que viene, digamos, a afirmar esta idea del pluralismo religioso. Tanto el laicismo y digamos, un núcleo duro que es claramente y abiertamente anticlerical, digamos, no es necesario que por ser laicistas las posiciones sean
militantemente anticlericales, pero acá en Rosario, en el tránsito del siglo XIX al XX, se da un núcleo duro que va a ser militantemente anticlerical y que se va a expresar a través de varias de estas instituciones. Y el pluralismo religioso, que a mí me da la impresión, por eso es una intuición, porque yo no lo he trabajado tanto, que lo que molesta del pluralismo religioso son más los grupos evangélicos, los grupos que el Ejército de Salvación, más adelante cuando se instale la Asociación Cristiana de Jóvenes, grupos que se perciben como que van a la conquista de fieles y que compiten con esta necesidad de recristianización o de reinserción de la Iglesia entre las clases populares y también otros sectores de la población de la ciudad. Más que estos templos como el anglicano, el israelita, que están más vinculados a una comunidad y digamos a alguna comunidad extranjera establecida en la ciudad, iglesias más institucionalizadas, o digamos, me parece, es pero me da esa sensación, porque yo he encontrado citas de malestar con, por ejemplo, en la refinería, por la presencia de los evangélicos, ¿no es cierto? Que es tan antigua como la de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a la siguiente. Decíamos que... Voy a tomar agua. Decíamos que en 1897 se crea el Obispado de Santa Fe. El primer obispo es Monseñor Juan Agustín Boneo. Boneo va a tener estas dos cuestiones centrales: construir la iglesia local, la iglesia local en términos ya santafesinos, de la región que corresponde al obispado, ¿no? Sabemos que los obispados generalmente tienen jurisdicciones que no se ajustan totalmente a la estructura administrativa del Estado, digamos, no necesariamente. Bueno, Boneo va a tener que construir esta iglesia de Santa Fe, porque se ha creado a partir, digamos, de la iglesia del litoral, y se ha fraccionado precisamente por el crecimiento de la población, generalmente suele tener que ver con eso, pero tiene que ver también con esto de construir una iglesia con más presencia institucional y con esta idea que venía desde el Vaticano de romanizar las iglesias locales que estaban como dispersas y que tenían prácticas que no necesariamente respondían claramente a las directivas de Roma. Y la segunda cuestión que se plantea es recristianizar, particularmente se lo plantea para Rosario, pero también en determinados momentos va a ser claramente una política del obispo, sobre todo a partir del 21, a partir de la reforma de la Constitución de Santa Fe, va a ser una política pensada, digamos, para toda la diócesis. Pero en Rosario tiene un particular interés en, digamos, en cristianizar, y daría la sensación de que algunos espacios son de especial interés para él. Yo suelo usar el ejemplo del barrio Refinería, del que conseguí muchas fuentes y que me permite mucho visualizar esto, ¿no? El barrio Refinería y la parroquia del Perpetuo Socorro, que ya venimos mencionando. Los mismos sacerdotes redentoristas describían el barrio como un barrio de fábricas y talleres, digamos. La empresa más importante radicada ahí es la Refinería Argentina del Azúcar, que le da nombre al barrio, y que es una industria, digamos, una planta moderna, de características muy modernas para la ciudad, y diría la más importante de la ciudad, por la cantidad de obreros que movía, por la envergadura de la empresa que llevaba a cabo, que digamos se articulaba con la economía azucarera tucumana y que estaba vinculado, digamos, a capitales muy significativos del país, como los Torquis, etc. Y la masa de obreros que además genera una situación de conflictividad muy fuerte. Rosario también es una ciudad donde tempranamente aparece el conflicto obrero.
En 1890, el 1 de mayo de 1890, donde habla Virginia Volten y una serie de dirigentes sindicales, va a ser muy significativo. En 1896 se produce la primera huelga general de la ciudad en apoyo a un conflicto de ferroviarios de La Plata. En 1901 se da una huelga de la refinería que es muy conflictiva y que provoca la muerte del primer obrero muerto, digamos, en una situación de huelga, Cosme Budislavich. Al mismo tiempo, las huelgas de 1901, 1902 y las posteriores de los puertos del país impactan en Rosario, y entonces es un espacio que se presenta como conflictivo. No casualmente, en 1895 se instaló acá el primer círculo de obreros de la ciudad. El primero del país se había instalado 3 años antes, porque precisamente los círculos de obreros en un primer momento tienden a instalarse en los centros urbanos que estaban creciendo ante el impacto de la economía agroexportadora, el desarrollo de las actividades comerciales y portuarias, y esas ciudades que crecían como receptoras de inmigrantes y con una cantidad de población trabajadora, donde, digamos, el fundador de los círculos, Grote, preveía que eran ciudades potencialmente conflictivas por el desarrollo del movimiento obrero. En Rosario, la presencia anarquista y socialista es muy temprana, y particularmente el anarquismo es bastante fuerte y bastante combativo. Todo esto llama la atención de los católicos y llama la atención del obispo, porque el obispo no solo obliga a instalarse ahí o les pide a los redentoristas que se instalen ahí, también ahí ya obliga más a los hermanos de las escuelas cristianas, que son los lasallanos, que también piden autorización para instalarse, y entonces el obispo le dice, sí, pero el barrio es refinería. Y entonces los lasallanos le dicen, no, pero nosotros queremos tener otro tipo de escuela, queremos ir a otro espacio. No, ustedes permanecen un tiempo ahí y después vemos. Y después, bueno, ustedes han visto que los lasallanos no están, sino que se trasladaron al centro y terminaron, digamos, educando a otro tipo de jóvenes, ¿no es cierto? Pero también se instalan monjas franciscanas, la escuela de Guadalupe para niñas, más adelante, vinculado a eso, se crea la Caja Total de Obreras, que era una institución que tenía la Iglesia Católica, que era para las trabajadoras o las mujeres pobres, para generar mecanismos para garantizarles una dote, para mejorar su situación al momento de contraer matrimonio. Se instala ahí un círculo de obreros en 1914, se instala un centro de estudios sociales, se instala una biblioteca popular, se instala vinculado al círculo y al centro de estudios sociales la Unión Democrática Cristiana, en la década del 10, después del 14-15, que la Unión Democrática Cristiana se veía a sí misma o se presentaba como un partido social obrero, y que era como un núcleo militante que hacía punta en la política y en relación con el reformismo social, y sus prácticas tenían que ver con enseñar la doctrina social de la Iglesia, organizar o, digamos, captar obreros para convertirlos, digamos, en militantes del cristianismo social o del reformismo social católico, que hacían conferencias públicas. En esas conferencias muchas veces se instalaban en esquinas de barrios populares y polemizaban con dirigentes socialistas. Lo hicieron también en Rosario después del 16, y de ese núcleo de militantes, de jóvenes militantes, en general son jóvenes, que son como un recambio en el movimiento social de la ciudad, surgen algunos dirigentes de la élite católica de la década siguiente. Los hermanos Casielo, Beltramino, ya no hablamos de católicos de la élite como Federico B. Valdés o Antonio Caferata, sino que hablamos de jóvenes católicos que
sus apellidos indican, y además yo pude estudiar algún caso puntual, ¿no? Pero sus apellidos indican y su trayectoria indican que vienen de una oleada inmigratoria más reciente, que han mejorado posición económica y social a través de mecanismos de movilidad, pero que también esta militancia y este compromiso al interior de la Iglesia Católica los va a convertir en cuadros que después la Iglesia va a proyectar o va a tratar de proyectar en el espacio público, en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados de la provincia, o de senadores, o en la Nación, en la participación por ejemplo, como diputados constituyentes en la Convención Constituyente que apuntaba a la reforma de la Constitución en 1921, como delegados invitados al Congreso del Trabajo en 1923, y que después se consolidan como parte de una élite de la ciudad. Hoy son apellidos que pertenecen a una élite vinculada a la Iglesia. Yo pude estudiar en una familia que uno puede ver el recorrido cuando ingresan al país, cómo es la promoción económica, y cómo de los 5 hijos, uno es, bueno, 2 o 3 tienen un estudio jurídico, que es el estudio jurídico de la diócesis de Rosario, y que antes estuvo vinculado a Boneo y a la diócesis de Santa Fe. El otro es el médico del obispo y de varias instituciones católicas, como los sacerdotes redentoristas. El escribano es el que firma todas las compras y transferencias. El que es contador hace una carrera política de la mano del antipersonalismo, y el más joven funda la Facultad Católica, la Facultad Católica en la ciudad. Entonces, bueno, ellos a su vez están casados con otros que vienen de la misma militancia, con mujeres que vienen de hermanos, padres que militan en los mismos espacios, y se va armando, digamos, a partir de esa red de sociabilidad que creaba la militancia religiosa, digamos, un núcleo de familias que se consolida o consolida su posición en la ciudad y representa y representó la avanzada de la Iglesia en el mundo laico, en el espacio, digamos, en los espacios donde los curas no actuaban directamente, ¿no? En las asociaciones culturales, en los clubes, en los espacios, no sé, algunos escriben, otros son periodistas, en la militancia política, en la militancia social. Bueno, acá yo, en está un poquito, lo podés acomodar, se puede acomodar un poquito, quedó medio, yo lo veo medio desfasado a lo mejor, bueno. Acá yo planteo, digamos, una duda. Generalmente se habla de recristianizar la sociedad en este periodo. Generalmente cuando uno toma la historiografía más tradicional dice la nueva cristiandad emergió en la década del 30. Pero en realidad esa nueva cristiandad que parece que impacta en la década del 30, que es, digamos, tiene que ver con este objetivo de recristianizar, responde a un largo proceso previo de penetración de la sociedad, de los espacios culturales, de ampliación de la presencia institucional de la Iglesia durante 30, 40 años antes, ¿no? Y digamos, a través de estrategias muy diversas que llevan a que en la década del 30 aparezcan logros y digamos, haya cambiado su situación. Yo acá puse una especie de comparación. Si yo miro digamos, el listado más largo, ¿no? Aparece acá la creación del Círculo de Obreros de Rosario, la creación del Obispado de Santa Fe, y en 1908 aparece el proyecto de creación del Obispado de Rosario, que coincide claramente, digamos, con un primer conflicto, digamos, no es un primer porque ya mencionamos algunos conflictos previos, ¿no? Podríamos mencionar, que no lo mencioné, bueno, la experiencia de Oroño, de Nicasio Oroño, en 1867, con las leyes laicas, ¿no? Con el matrimonio civil y la secularización de los cementerios, las leyes a nivel nacional, las leyes laicas a nivel nacional, como la ley 1420, el matrimonio civil, el registro civil, bueno, fueron todos tópicos de conflictos donde
yo dije, una de las herramientas de estos católicos tempranamente va a ser la prensa, ¿no? Y la prensa católica y los intelectuales católicos a nivel nacional, pero también a nivel local, expresaban este malestar frente al avance de las políticas laicas del Estado, ¿no? o de leyes que hablaban de una laicización del Estado. La laicización es algo más específico al interior de lo que sería ese proceso tan complejo que es la secularización. Entonces, bueno, en 1908 un grupo de notables católicos de la ciudad y de la provincia inician, donde está precisamente Caferata, por ejemplo, y Valdés, digamos, crean una comisión pro obispado de Rosario y hacen una presentación a nivel nacional pidiendo que se cree el obispado en Rosario. Esa presentación, bueno, ya me estoy quedando con poco tiempo, pero voy a tratar de ir a lo concreto. Esa presentación va a justificar la creación del obispado fundada en el progreso económico, la urbanización, el crecimiento acelerado que sufrió la ciudad en los últimos 30 o 40 años. Precisamente lo que ellos van a decir, o sea, ellos se muestran, el tema es para estos católicos, la modernización presenta un problema. Al mismo tiempo que adhieren a la modernización y al progreso económico y a la reconfiguración de la ciudad que se está dando, el cosmopolitismo y el conflicto social presentan un problema, un riesgo que hay que resolver. Y el crecimiento de la población también justificaría digamos, la necesidad de tener un obispado que permita una mejor atención de los fieles, pero también que permita prevenir el avance de ideas antinacionales, antipatrióticas, o que, digamos, permiten crecer el impacto negativo del cosmopolitismo. Para ellos el cosmopolitismo tiene como una ambigüedad, una parte buena que tiene que ver con el progreso económico, con la diversidad, una diversidad cultural que no rechazan. Hay, digamos, sacerdotes, el grueso de las congregaciones que se instalan en esta época son extranjeras, una de las cosas por las que lo van a atacar a Boneo, el llamar a muchas congregaciones extranjeras para que se instalen en el país y acelerar el proceso de cristianización. Y entonces la idea es, por un lado, revalorizar la ciudad. Una ciudad de esta envergadura requiere un obispado. Las grandes ciudades del país tienen su obispado, digamos, son sede de obispado. Nosotros deberíamos tener, en base, digamos, se suman a la imagen que tienen los rosarinos de la ciudad, ¿no? Esta ciudad que se hizo por el propio esfuerzo, que multiplica su actividad, que crece cosmopolita. Eso es un elemento bueno que justificaría tener un obispado. Porque sería como algo así como la cereza del postre para este crecimiento acelerado y muy positivo que ven todos los ciudadanos de Rosario y todas las élites de Rosario. Pero por otro lado, la necesidad es atender a una población que crece en sus necesidades religiosas y también prevenir los riesgos de un cosmopolitismo negativo, que podría darse en el campo tanto de las ideas como en el campo de los conflictos, del conflicto social. La respuesta va a ser la organización de una liga liberal encabezada por los masones, los socialistas, los librepensadores que están en la ciudad, y con figuras políticas y sociales y culturales de relieve, y van a organizar un mitin muy significativo en el cual, y la capital va a apoyar, digamos, la capital y el municipio también van a acompañar esta campaña. Una campaña que paralice o que evite la creación del obispado de un obispado en Rosario. Los que se oponen también hablan del progreso y de la modernización. O sea, los católicos dicen que para
completar este proceso de modernización y progreso, falta un obispado que le dé envergadura a la ciudad. Los que se oponen dicen, pero tienen otra idea de progreso y modernización. El progreso y la modernización es el laicismo, es la secularización, es la separación de la Iglesia del Estado, es la afirmación de los principios de libertad de conciencia, de libertad religiosa, de libertad individual. La creación de un obispado, los comerciantes se van a levantar en contra porque dicen el obispado va a suponer un costo en el presupuesto importante y entonces nos van a subir los impuestos. La prensa, decíamos la capital y el municipio, lo mismo que esta Liga Liberal, van a plantear la necesidad de una importante separación y que los recursos económicos del Estado no vayan a defender una única religión, lo cual sería teocrático, sino que vayan a financiar vivienda para los obreros, escuelas, instituciones de asistencia a las clases pobres, instituciones culturales, y entonces la misma expresión de progreso y modernización, cada cual se la apropia desde una perspectiva distinta. Y esto también está marcando, bueno, un reacomodamiento donde las dos formas de entender la modernización y el progreso de Rosario entran en crisis, en conflicto, y un conflicto bastante agudo, pero que dura solo un mes y medio. Se llega a pedir la separación de la Iglesia y el Estado, pero dura solo un mes y medio. ¿Qué pasa en el medio? Que en realidad como trasfondo hay una fractura en el gobierno de la provincia, y una de las figuras que está vinculada, digamos, a la promoción de la creación del obispado es Manuel de Iriondo, que es uno de los, digamos, además de ser una figura importante del radicalismo antipersonalista, se ha fracturado o está, digamos, en tensión con el gobierno provincial y va a ser luego el candidato al gobierno. O sea, representa va a ser después del radicalismo antipersonalista. En este momento representa a los sectores católicos conservadores, luego va a ser el gobernador conservador, pero ya en la década del 30. Bueno, Manuel María de Iriondo es una figura que ya en este momento es significativa dentro de la provincia de Santa Fe. Se ha fracturado dentro del gobierno conservador y en las elecciones, están cerca las elecciones, entonces la capital en algún momento dice, bueno, dejemos la cuestión ideológica a un lado y establezcamos un pacto y termina apoyando la candidatura de Iriondo. Después, bueno, no es una persona menor porque su mujer está vinculada también a estas instituciones, digamos, tanto a la creación del obispado como que va a estar vinculada al Camarín de la Virgen. Él mismo va a prohijar una serie de iniciativas y cuando sea gobernador en la década del 30 va a promover un activismo de la acción católica vinculada a iniciativas del gobierno en relación con algunas cuestiones. Dentro de un gobierno conservador, pero con algunas cuestiones que apuntan al el reformismo o la intervención social, ¿no? Como, no sé, la propaganda en favor de la vivienda rural. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Digamos, la movilización del sector liberal y anticlerical y librepensador, etcétera, logra paralizar la creación del obispado. Y va a pasar hasta 1934 en que se pueda crear un obispado. Luego en el 11 hay conflictos nuevamente porque los redentoristas piden exención de impuestos. En 1912 se hace un mitin en la ciudad de Rosario. Bueno, esta idea de cristianizar o catolizar, la idea del proyecto del obispado y muchas de las cosas que hace Boneo, Boneo tiene planteos integristas respecto de la cristianización. Y entonces me parece que más que cristianizar, es catolizar, es
una impronta católica, digamos, lo cristiano es más genérico y supone otras, la aceptación, digamos, o la convivencia con otras denominaciones religiosas, como los metodistas, los evangélicos, etc. Pero me parece que la impronta de él es más catolizar, en el sentido de la construcción de una iglesia católica y la presencia en el campo de la sociedad civil y también en el espacio público y en la medida de lo posible de tener incidencia en el Estado, ¿no? En los estados municipales, provinciales, incluso nacionales. Entonces, un segundo conflicto que se prolonga en otro, que es significativo, es la reforma constitucional de 1921, que, bueno, decíamos, hay una foto del mitin, creo que es la siguiente. Yo dejaré pasarla. No, volvamos atrás. Bueno, más adelante, me parece que en una de las anteriores había una foto del mitin. Ahí está. Esta foto del mitin de 1912, que se hizo en Rosario, donde habló Palacios, que ensambla con esto de, nuevamente, no dar exhibiciones a las congregaciones, el presupuesto de culto, la separación de la Iglesia y el Estado. Volvemos para adelante. Quedémonos un poquito más en lo anterior todavía. Bueno, yo decía, en 1921 se da la reforma de la Constitución de Santa Fe. Acá, cristianizar, seguimos acá en cristianizar y catolizar. Yo marqué dos conflictos, el de 1921 y el de 1923-26, que en realidad ensamblan y marcan una especie de cambio de actitud respecto de la Iglesia en algunas cuestiones, y donde ya se empieza a manifestar una posición distinta de la Iglesia. La reforma de la Constitución de Santa Fe en 1921 establecía o eliminaba todos los artículos que tenían que ver con la Iglesia Católica, digamos, el juramento por los evangelios y la confesión católica para gobernador y vice. Y mantenía o afirmaba la libertad de cultos, con lo cual hacía o establecía una virtual separación de la Iglesia y del Estado. Va a provocar la reacción rápida de la Iglesia y del obispo de Santa Fe, que presionan tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, y finalmente la reforma es vetada, es frenada. Pero además, en el transcurso de esta reforma renuncian 3 diputados católicos, 2 de la ciudad de Rosario, Antonio Caferata y Francisco Casielo, y de Santa Fe César Berraz, como un acto de rechazo a esto de la separación de la Iglesia y el Estado. Y, más allá de que estaban de acuerdo con otras reformas que introducía la Constitución, como algunas que tenían que ver con la cuestión, digamos, de derechos económicos y sociales. Entonces, esta reacción de la Iglesia, digamos, esto en el 21, provoca una reacción que no queda solo en la presión a los gobiernos, queda, y esto lo trabajó bastante bien, muy bien Diego Mauro, ¿no? La Iglesia moviliza a las masas, digamos. En Santa Fe, bueno, por empezar, se había creado la UPCA en estos años, la Unión Popular Católica Argentina, que era un antecedente de la Acción Católica, y se crean centros de acción católica que militan en contra de esa Constitución, y que organizan eventos masivos, manifestaciones masivas de rechazo, una que se realiza en Santa Fe, dice Diego, ahí está, asisten unas 10.000 personas, o sea, tienen la capacidad de movilizar a las masas para frenar esta acción a través de estas asociaciones católicas que surgían, digamos, o que se activaban desde el espacio parroquial.
También recurre a intelectuales y a la prensa propia para combatir con los argumentos jurídicos la reforma constitucional, y finalmente consigue presionar lo suficiente al gobierno provincial, incluso tocando al gobierno nacional y provocando digamos, el veto de la Constitución. A partir de ahí, me estoy excediendo, vamos a tratar de acelerar. A partir de ahí, la Iglesia empieza, y Boneo empieza primero a focalizar, más allá de que en la reforma de la Constitución intervinieron radicales y demócratas progresistas, a focalizar al Partido Demócrata Progresista como el enemigo, como un enemigo de la Iglesia. Y Lisandro de la Torre en su momento dijo que él había subestimado el poder de la Iglesia hasta que logró trabar la Constitución del 21. Entonces, y al mismo tiempo, el obispo de Santa Fe va a intervenir activamente, por ejemplo, en las elecciones del 24 de la provincia, llamando a votar al candidato que aprueba la Iglesia y al mismo tiempo emitiendo pastorales, llamando al compromiso público de los católicos y al compromiso de un voto consciente, un voto, digamos, convencido y comprometido con los intereses de la Iglesia. Van a empezar una campaña en pro de la ciudadanía católica y del compromiso católico, ya no en la vida privada, sino en el ámbito público. El problema que se le plantea a la Iglesia es precisamente que estos católicos, que son, digamos, que evidentemente ya son más, al momento de votar no necesariamente votan lo que pide la Iglesia. Y pueden votar candidatos que en general votan por sus afinidades partidarias. Entonces se instala acá también el problema de cómo convencer en un ejercicio de ciudadanía que sea un voto católico convencido y que evite votar candidatos que sean perjudiciales a la Iglesia. Y en 1923 se produce un conflicto entre el 23 y el 26, un conflicto en Buenos Aires por el arzobispado de Buenos Aires, que impacta notablemente en la provincia de Santa Fe, porque digamos, había muerto el arzobispo de Buenos Aires, el gobierno de la nación había designado a Monseñor de Andrea, el Vaticano rechazó la candidatura de Andrea y la Iglesia, el Vaticano, coloca como administrador apostólico a Monseñor Boneo. Ya que Boneo, el obispo de Santa Fe, que se sabía o se decía que estaba muy enfrentado con de Andrea, es colocado como una figura que representa los intereses del Vaticano y que está confrontando con el Estado argentino. Esto nuevamente dispara una noción de nacionalismo de características más decimonónicas, un nacionalismo de base liberal, entre los sectores anticlericales que dicen que la Iglesia está avasallando el poder del Estado y que el Estado debe imponer su autoridad, debe obligar, por ejemplo, al obispo Boneo a permitir la bandera en los actos religiosos, la bandera nacional, porque no permiten ingreso de la bandera nacional a los actos, a las misas, en fechas religiosas y en fechas patrias, y entonces debe imponer su autoridad y que el obispo Boneo, el problema que tiene es que llamó a los católicos en el 24 militantemente a votar a un candidato en forma explícita e hizo campaña desde las parroquias, desde los curas. Dice la prensa rosarina que presionó y que ejerció coerción sobre laicos y sobre curas para imponer esta lógica. Y entonces todo esto desata una última campaña, yo creo que, digamos, es la última, que es como una rémora del periodo anterior, una última campaña por la separación de la Iglesia y del Estado. La solución es que el Estado, que se produzca la separación de la Iglesia y del Estado,
que desaparezca, que el presupuesto religioso quede, o sea, absorbido por el Estado para otras cuestiones, y que el Estado argentino imponga su autoridad sobre la Iglesia y ejerza, digamos, sus derechos por encima, digamos, porque, digamos, también se acusa a la Iglesia de no haber cumplido con las cuestiones del patronato. Entonces, todo esto desata la última campaña más dura en favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Pero aquí ya sigue estando cada vez más presente el trasfondo de un involucramiento de la Iglesia con la política local. Es más, hay diferencias en cómo se plantea en la prensa de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, y la prensa de la ciudad de Rosario. La capital es tajante con la separación de la Iglesia y del Estado, mientras que la ciudad de Santa Fe en realidad lo que pide es que el gobierno nacional se imponga la autoridad del Estado sobre la Iglesia, y en lo que piensa es en que se podrían recuperar propiedades que estaban en manos de los jesuitas, digo. Una lectura más moderada del conflicto. Yo creo que este es como el último momento en el que hay, digamos, un combate anticlerical fuerte, y tiene más que ver con las décadas anteriores, como una rémora de lo que fue muy fuerte en el 8, por ejemplo, en la cuestión del obispado. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan en las fechas, en el paralelismo de las fechas, en 1923 se empieza la construcción de un camarín para la Virgen en la iglesia matriz, para celebrar el aniversario, los 100 años de la declaración de la ciudad como Villa Ilustre y Fiel, y donde la Virgen fue asumida como patrona de la ciudad. Y entonces, en 1923, la imagen que ustedes ya vieron con Miriam, que había ingresado en 1733 en la ciudad, va a ser ataviada, y esto marca como una especie de paralelismo, ¿no? La ciudad crece, progresa y se enriquece. La Virgen, que había empezado siendo una Virgen muy pobre en la etapa colonial, en 1923 va a ser ataviada y se va a crear un camarín con una construcción de estilo colonial, artística, muy valiosa. Toda la élite de la ciudad y también la élite santafesina, los nombres más fuertes de la élite económica, social, cultural y política, las autoridades políticas de los partidos, sobre todo todas las autoridades políticas o todos los dirigentes políticos vinculados al radicalismo santafesino, todos van a estar en esa comisión pro camarín de la Virgen. 6 páginas, 8 páginas de miembros, mujeres y hombres que participan de eso. En esas comisiones están Pinasco, está, el gobernador tenía una vieja fe anticlerical, y aparecen un montón de dirigentes políticos que no tienen nada que ver con la Iglesia o que han tenido una militancia anticlerical 10 o 15 años antes. Y además aparecen, obviamente, los miembros de la élite católica vieja y nueva, si se quiere. Y el 25, en 1925, algo que también han estudiado Natalia Milanés en un trabajo bastante viejo y otra gente, en año 1925, cuando se quiere celebrar el bicentenario de la ciudad, se quiere celebrar, digamos, hay una fecha que se ha acordado, porque la ciudad no tiene fundador, pero se ha acordado, bueno, que en 1725 podría ser esa fecha, y viene bien porque se acordó en el 24-25 y estaríamos cerca del año para hacer la celebración, para que la ciudad muestre su grandeza, su esplendor. Y entonces, en 1925, lo que falta por resolver, tienen el año, falta resolver el día. Alguno propone, la saga propone el día de izamiento de la bandera, el 27 de febrero, que ya pasó, porque se está discutiendo esto en el Consejo en abril. Y entonces Caferata presenta un proyecto sobre tablas y dice, el día tiene que ser el Día de la Virgen.
porque la Virgen está vinculada a los orígenes de la ciudad, porque si tomamos 1725 y después el curato, y entonces la ciudad surgió en torno a una capilla, y es la fecha más legítima, y se aprueba por dos motivos, porque más o menos nadie tiene gran oposición sobre eso, y porque además sería en octubre y tienen tiempo para organizar las fiestas, la celebración, con toda la pompa. En el primer momento, la fecha que se pone cuando sale la resolución es la primera semana, sería la primera semana de octubre. Y finalmente, que iba a caer un 4 de octubre, un domingo 4 de octubre. Pero finalmente, bueno, más adelante la fecha va a ser el 7 de octubre, que es el día de la batalla de Lepanto, que es el día de la Virgen del Rosario. Y entonces, lo que parece interesante acá es pensar, dos concejales católicos que ingresaron el año anterior, Antonio Caferata presenta el proyecto ante la discusión y lo reafirma justificando la vinculación histórica de la Iglesia Católica y de la Virgen del Rosario con la ciudad. Y otro concejal católico, Juan Casielo, rápidamente dice, resolvamos rápido esto y publiquemos los antecedentes que se han generado en este consejo y los nombres que se han destacado en la elección de este día, como una forma de propagandizar, si se quiere, los hechos del consejo, pero vinculando, digamos, la legitimidad de la Iglesia a partir de esta Virgen fundadora. Digamos, con este mecanismo, la Iglesia empieza a introducirse o a crear una fuerte identidad o crear un lugar en los orígenes de la ciudad, esos orígenes donde había una especie de hiato que la ciudad laica había impuesto entre la década del 70, 80 y las primeras décadas del siglo, ¿no es cierto? Y el proceso, digamos, a partir de ahí va a haber una avanzada en ese sentido, o un progreso en ese sentido, e ir convalidando esa presencia de la Iglesia Católica en los orígenes de la ciudad y creando una imagen de donde ya en el 41, con la coronación de la Virgen, donde la Virgen se constituye, ahí sí vamos más adelante, Sebastián. La Virgen se constituye, bueno, acá yo puse en 1925, este es el edificio del Círculo de Obreros de Rosario, que de tener una existencia inestable desde el 95 hasta 1910 aproximadamente, en el 22 coloca la piedra fundamental y en el 25 termina de construir este edificio, que es el que existe hoy, y que ya está mostrando otra presencia en la ciudad, ¿no? Y otra envergadura. Y acá se muestra, digamos, El Heraldo, un periódico católico vinculado al Obispado de Santa Fe, que plantea que el tema de la fecha de la Virgen y otras cuestiones que se dan en el ámbito social y cultural están mostrando que esta ciudad descreída que era Rosario está cambiando de rumbo, y está generando una nueva espiritualidad y está aceptando las creencias religiosas con más naturalidad, y que la que era la peor de todas las ciudades, como decían ellos, ahora se estaba transformando, estaba pasando por una metamorfosis en el sentimiento colectivo que parece destinada a llevar a nuestros días, o a traer a nuestros días aquella primera experiencia de la capilla que dio origen a la ciudad. Y ahí vamos a la siguiente y vamos terminando. Bueno, acá el Obispado de Rosario, muy breve, ¿no? Cayano, porque me pidieron que tardara 1 hora 10, y creo que ya me excedí. Cayano es el gran organizador de la Iglesia a partir de la creación del Obispado, pero es, además, por sus capacidades y por su trayectoria previa, es el gran organizador de la Iglesia en Rosario, de la Acción Católica, a la cual le da mucho impulso, y además fue uno de los que trajo la Acción Católica a la Argentina, al impulso del culto de la Virgen del Rosario, y a esta intención de vincular a la ciudad de Rosario, que estaba en la vieja historiografía que estudiaba Rosario, ¿no? De vincular a la ciudad de Rosario con la historia nacional,
pero también con una historia de la iglesia local, y entonces resituar la importancia de la iglesia al interior de una ciudad que había sido anticlerical, laica o laicista, descreída, etc. Y vamos al siguiente. Bueno, yo acá tomé algunas imágenes de la coronación de la Virgen. Ustedes estuvieron viendo también con Miriam Moriconi la cuestión de la imagen de la Virgen. Bueno, acá está el diseño de la corona, que yo mencionaba antes, hecha con perlas brillantes, piedras preciosas varias y oro, de donación de las élites, de las familias más tradicionales de la ciudad y de Santa Fe. Esta es la imagen que se venera en la catedral, ¿no? Y que corresponde con ese diseño de 1941, cuando se hace la gran celebración de la coronación de la Virgen. En realidad es bastante tardía. Otras ciudades de la Argentina habían hecho la coronación de la Virgen a fines del siglo XIX, en la década del 20 Santa Fe. Es bastante tardía, pero se hace con, digamos, un evento multitudinario que dura 3 días, con autoridades, digamos, el presidente de la República, autoridades nacionales, provinciales, locales, la crítica va a ser la riqueza de esta imagen. En la prensa surge la riqueza de esta imagen cuando Rosario fue y será una ciudad de contrastes, donde hay élites muy ricas y grupos que progresan permanentemente, y hay masas de población bastante pobres. Entonces, el obispo va a contestar en una pastoral que la coronación de la Virgen es como que va a derramar sus beneficios a todos, en el sentido de que va a generar, digamos, la colaboración y la conciliación de los más ricos y los más pobres, los nativos y los extranjeros, en una especie de gran armonía social. Y como para convalidar esto, acompaña con una gran colecta para las clases más humildes, que se hacen simultáneamente con los eventos de la coronación que se habían empezado a preparar un año antes. Y la última, con esto cierro, una imagen muy populosa, la multitud. Acá tenemos lo que se quiso construir, una iglesia de masas, algo que se da a nivel, digamos, en Buenos Aires y en otros lugares, ¿no? El triunfo de la cristiandad, de una nueva cristiandad, de la cual era impulsor el propio Cayano, que llegó a ser una de las figuras más importantes de la Iglesia argentina en las décadas siguientes. Esto de lo que han hablado Lida, Mauro, sobre las multitudes católicas. Aquí, en el 41, podemos ver estas multitudes católicas. Esta es una multitud esperando el paso de la Virgen, pero también hay, más de una vez, muchos de ustedes, los que frecuentan incluso las fotos de museos, habrán visto el magnífico altar, el enorme altar que se construyó para la misa que pusiera cierre al evento, y marchas y procesión de hombres que llenaban toda la calle Córdoba por varias cuadras, muy populosas. Otro logro de la iglesia, comprometer a los hombres. Generalmente decían que las mujeres y los niños eran más permeables a la influencia de la iglesia. Mediante la Acción Católica y otras organizaciones son los hombres los que marchan, viriles dirían ellos, mostrando el peso creciente de la iglesia en la sociedad. Bueno, y creo que esta imagen multitudinaria marca un poco el contraste con aquella imagen que mostramos, también multitudinaria, en la que Alfredo Palacios pronunciaba un discurso por la separación de la Iglesia y del Estado en 1912. Bueno, y dejamos ahí. Bueno, María Pía, excelente tu exposición, la verdad que súper interesante todo lo que compartiste. Acá hay una pregunta, muy clara la exposición, quisiera preguntar la postura de los círculos obreros frente a las huelgas de comienzos del siglo XX. Bueno, gracias. Ahí Silvia Martín, si mal no recuerdo, nos conocemos. Es una colega que estudió Madre Cabrini.
Muchas gracias. Bueno, contesto. Sí, los círculos de obreros, el círculo de Rosario va a tener particularidades. Originariamente, por esto que decíamos, ¿no? Empieza como, bueno, acá tengo algunas alumnas también que ese personal pago, que viene. Algunas exalumnas que ya son colegas muy activas, digamos. Bueno, el Círculo de Obreros de Rosario es bastante particular, en el sentido de que sigue un poco esta evolución que yo marqué. En el tránsito del siglo XIX al XX, del 95 al 8, al 10, es un círculo de posiciones bastante reaccionarias. Antonio Caferata representa, digamos, dirige el círculo en el 8 y representa, si uno lee el periódico, incluso tiene vínculos con la Sociedad del Trabajo, Protectora del Trabajo Libre, ¿no? Y con el control en los puertos. En las primeras huelgas en 1901, 1902, en Rosario colabora con, entre comillas, colabora con rompehuelgas, ¿no? Con, digamos, trabajadores criollos que aparentemente reclutan y que llevan a... Lo que sí no son tan significativos a veces como lo que se suele decir, en la cantidad, 300, 500, las cantidades son dudosas, porque la incidencia que tiene el círculo es bastante inestable. Hace poco se publicó una parte de lo que había sido mi tesis de doctorado, y ahí yo hice algunas cuestiones más estadísticas, más de cifras, y se nota que cada vez que el círculo intervenía en una huelga, en Rosario, había una fluctuación, digamos, aparecía un poco en el momento, un poco antes, más socios. Y después, al año siguiente, había una crisis de socios. Esto marcaba la inestabilidad, y es probable que esos más socios fueran los que usaban de rompehuelga y que eran, digamos, los incorporaban medio compulsivamente, pero evidentemente el impacto de mandar rompehuelgas no era positivo para la institución porque se iban, digamos, no lograban mantener a esa población vinculada al círculo. Y en términos de lo que es la posición sobre la huelga, la idea es más conservadora en el Círculo de Rosario en estos momentos que la evolución que se da en Buenos Aires. Pero en general la idea de la doctrina social de la Iglesia, me distraje, perdón, con las preguntas. En general la idea es que las huelgas deben ser profesionales, rechazan la huelga que hacían los anarquistas, la huelga insurreccional, la huelga general que apuntaba, digamos, a la insurrección y a desestabilizar el sistema capitalista, pero dadas ciertas condiciones podían aceptar la huelga parcial o la huelga, digamos, por intereses económicos puntuales y que estuvieran legítimamente, desde la perspectiva de ellas, legítimamente justificados. En Buenos Aires, en 1904, 1905, la Liga Democrática Cristiana, que también estaba vinculada a los círculos y al Padre Grote, se involucró en huelgas parciales y en una huelga general. Después terminaron todos de los felos, bueno, con los anarquistas, pero se involucró y esto provocó una fractura dentro de la Iglesia, dentro de los círculos de obreros, entre las élites empresariales que apoyaban al círculo de obreros y los cuadros que a través de la Liga Democrática Cristiana se involucraban en el territorio, digamos, y que habían ido sosteniendo reclamos de los obreros portuarios hasta terminar adhiriendo a una huelga general. Eso en Rosario no pasó nunca. Alguna vez yo encontré en el boletín eclesiástico que Boneo había querido traer la Liga Democrática Cristiana en el 2, por ahí, pero después no encontré registro de que efectivamente se hubiera instalado en la Argentina. Entonces, bueno, la posición acá fue más claramente de confrontación, digamos, y de vincularse a los sectores patronales que trataban de controlar la actividad del puerto. Bueno, buenísimo, gracias María Pía. Acá tenemos otra que dice sobre la familia que estudió María Pía,
que uno de sus hijos es el creador o promotor de la Facultad Católica en la ciudad. ¿Qué familia es? La familia Casielo. ¿Se entendió? Casielo. Bien. Yo pude rastrear, digamos, evité dar los apellidos por razones obvias, pero yo pude rastrear, es una familia muy heterogénea, en algún momento yo entrevisté a Beatriz Casielo también, pero además pude rastrear por las fuentes el recorrido de esta familia desde fines del siglo XIX, digamos, desde que ingresa el primer Casielo en la década del 90, y se afilia al Círculo de Obreros, y después sus 5 hijos, ¿no? Luis Casielo, que es una figura muy interesante promoviendo la democracia cristiana en Rosario, en la década del 10 y del 20, y que se va, digamos, su imagen pierde peso con la crisis de la democracia cristiana en el 19, pero va a reaparecer en la década del 30 al frente de instituciones como la cárcel y el manicomio de la ciudad. O sea que no rompe los vínculos, pero sí, digamos, queda como corrido de la escena. Francisco Casielo, que fue diputado a nivel nacional, senador provincial, secretario de Trabajo en el 30-31 del Departamento de Trabajo en su, digamos, en su espacio, en su filial local. Antonio, que son los que menos conozco, ¿no? Antonio creo que era el médico, y Vicente el escribano, y Juan Casielo, el más joven de todos, que estudió en Córdoba y mandaba información sobre el proceso de la reforma universitaria allá, y fue un cuadro comprometido, digamos, con la confrontación con la reforma universitaria, y que va a estar vinculado, digamos, académicamente sus tesis y sus escritos tienen que ver con la relación de la Iglesia y el Estado, y con la reforma constitucional del 49, y bueno, va a estar vinculado, sí, va a ser presidente de los Hombres de Acción Católica durante mucho tiempo, y es una figura fuerte de la acción católica, y también está vinculado a la creación de la universidad. Una idea de tener una universidad en Rosario que había empezado con Federico Valdés, cuando se planteaba la creación del obispado en 1908. Pero todavía se hablaba de una universidad en términos genéricos, ¿no? La década del 20 y del 30 impone ya pensar en una universidad con otras características. Bueno, esas serían... Luis Casielo era el padre de Beatriz Casielo, por eso yo en algún momento la entrevisté a ella, y me quedaron un poco más claras las redes matrimoniales, digamos, y algunas cuestiones de personalidad que bueno, gracias, intuía. María Pía. Acá tenemos otro que dice: coinciden las élites cristianas con lo desarrollado por Oscar Videla, con la consolidación de la representación burguesa en esos años. Claro, sobre todo en la primera, bueno, a Oscar no le gusta tanto la idea de élite. Para los que no saben, somos pareja, pero él prefiere la burguesía, y yo creo que la burguesía y las élites son compatibles, porque digamos, hay una burguesía católica muy grosa en Buenos Aires, digamos, gente que financia las obras de la iglesia, y que son los grandes apellidos patricios porteños. Hay, digamos, una clase terrateniente que está vinculada a eso, hay una nueva burguesía, bueno. Y en Rosario, digamos, la escala siempre es menor, y entonces hay una burguesía local. Román Ortiz de Guinea, por ejemplo, el primer presidente del Círculo de Obreros, que tenía, digamos, una panificadora moderna, digamos, una empresa de pan, pero, digamos, con máquinas modernas, qué sé yo. Y otra cosa es pensar en las élites, cómo ellos constituyen, digamos, redes que les permiten diferenciarse y colocarse socialmente en un lugar particular, ¿no? Y en esas élites está gente que viene de la burguesía, gente que viene de actividades liberales,
digo, el origen de Casielo tiene que ver con colchones y luego con una mueblería. Luis Casielo era el único que no era profesional, era el más grande de los hermanos, el que, huérfanos todos, administró los bienes y mandó a estudiar a los otros y administró la mueblería. Digo, no es un Mianovich que a veces tenía injerencia en las obras que hacía la iglesia con Monseñor de Andrea en la década del 10 del 20. Digo, ahí después están los, digamos, esa burguesía más rica, más concentrada, pero es esa la burguesía tipo Pinasco, ¿no? Que fueron masones, fueron anticlericales, luego, digamos, se ajustan. Estos son núcleos que podría decir núcleos duros, que se constituyen en torno a redes dentro de un círculo, que muchas veces convive con el otro círculo, ¿no? Acceden al jockey. Bueno, de hecho, Cafferata fue presidente del Jockey Club de Rosario. Pero Cafferata viene también de una familia de inmigrantes del siglo XIX, pero anterior, ¿no? Y ya tuvo un padre gobernador, y bueno, es una, digamos, es miembro de esa élite más heterogénea que se forma a mediados de siglo. Yo, digamos, hablé de las élites no porque desconozca que existe una burguesía católica, que es la que piensa Grote para financiar las obras del reformismo social, de conquistar a las masas, y ese es un poco el fracaso de ese reformismo social. El poner en juego la posibilidad de organizar o de llegar a las masas de una forma autonómica, digamos, que tengan autonomía y que puedan organizarse en torno a intereses y confrontar en otros niveles. Cuando se intenta eso con la Liga Democrática Cristiana, gran escándalo, y terminan castigando a los jóvenes, porque en ese momento eran los jóvenes del Círculo de Obreros que habían creado la Liga Democrática Cristiana y que se habían perdido ahí en el tema de defender los derechos de los obreros portuarios, digamos. Empezaron como rompehuelga y terminaron sumándose a la huelga. Entonces, bueno, yo no mencioné mucho el tema de la burguesía por eso, porque me parece que yo acá lo que quería mostrar es cómo se constituyen estos grupos, estos núcleos que socialmente se instalan y permanecen gracias al compromiso, a la militancia y a la promoción y el aval de la propia iglesia institucional, tanto como Boneo, como con Cayano. Bien, bueno, si les parece vamos a ir terminando. Acá, bueno, leo la última intervención de Silvia Martín. Dice, la madre Cabrini decía, sobre la falda de las mujeres se construye el futuro de las naciones, pensando en educar a las mujeres para que los hijos e hijas se comprometieran con las necesidades del pueblo, no cerrada en las élites. Todos los curas y monjas se acercan a las élites para atender a las clases populares. Claro, bueno, un poco digamos, la intencionalidad que tiene Cayano cuando plantea esto de la coronación, aunque sea, digamos, una exteriorización de riqueza de estas clases tradicionales, está mostrando la buena voluntad de esas clases tradicionales en llegar a estas multitudes que ya la Iglesia ha conquistado, evidentemente, porque si no, no se podrían ver estas fotos que estamos viendo, que realmente son efectivamente multitudinarias. Y la mujer en eso tiene un rol que aparece también en los boletines parroquiales que yo he podido consultar. El del prefecto Sacorre se publica por muchos años, ¿no? Donde la mujer es la educadora. Entonces, al ser la mujer educadora, estos boletines, que yo estoy casi segura que lo leían más las mujeres que los hombres en la década del 30, además de dar consejos de la perfecta casada, dar los consejos de cocina, dar los consejos para llevar un matrimonio feliz y responder dudas sobre cuestiones de conciencia, el pecado, etc., informaba sobre la realidad internacional, ¿no? Yo estoy hablando, por ejemplo, de un boletín que se publicó entre el 38 y el 40, o por lo menos yo lo que conseguí eso, 38, el 39, y entonces mostraba cuestiones que tenían que ver con la guerra, con el avance del nazismo, del fascismo, información que uno dice, ¿por qué justaponer esta información?
porque la mujer también educaba a los hijos, no solo en la fe católica, sino en un tipo de ciudadanía. Y estaba pensado en esos términos, y estaba incluida en esos términos, ¿no? Más allá de que las instituciones que yo más he estudiado son instituciones masculinas. El Círculo de Obreros es una institución masculina que incorpora tempranamente a la familia, la incorpora desde 1908, antes que en otras ciudades. Y que en la década del 30 yo encuentro algunas mujeres profesionales que dictan conferencias, pero es básicamente una institución masculina. Pero sí entrevisté, por ejemplo, a Beatriz Casielo, que me contaba cómo en el ámbito familiar se construía este compromiso con la Iglesia, este compromiso militante, y no difiere mucho de otras identificaciones políticas, ¿no? Porque ella contaba que todas las noches le leían, pobre criatura, le leían un librito que escribió Grote sobre el socialismo antes de irse a dormir, y que no los permitían participar a las mujeres de las reuniones donde hablaban de política, el padre, los tíos, algunos amigos cercanos de los tíos, pero ellos escuchaban y además le leían eso, que dista mucho de ser, digamos, un cuento para dormir a los niños, ¿no? Entonces, las mujeres no estaban incorporadas en algún sentido en esto, y bueno, y en el trabajo parroquial, a través de la acción católica en las parroquias, las mujeres atendían digamos, o trataban de llegar a las clases populares a través del costurero y de actividades que tendrían que ver con la educación para la vida doméstica, fundamentalmente. Esto no quiere decir que no había mujeres intelectuales, y que algunas, ya les digo, la doctora Leonfanti, que era una abogada civilista, digamos que está entre los fundadores también de la Acción Católica, en la década del 30 yo la encuentro dando conferencias en el Círculo, pero es una excepción, y no pude rastrear mucho de ella, nunca pude encontrar qué dijo en la conferencia, por ejemplo. Me encantaría, pero solo pude encontrar algunos escritos de ella de derecho, pero que no me dicen nada de lo que yo busco. Bueno, María Pía, si te parece, ya es la última intervención para no dejar a nadie afuera, dice Orlando, dice, para completar esta excelente presentación, la Liga Patriótica fue una agrupación de derecha y de corte fascista, y el cardenal Cagiano fue, al final de la Segunda Guerra Mundial, el garante de las ratlines, líneas de ratas del escape de los nazis. Bueno, sí. Yo la parte de los nazis no lo he leído, pero no puedo abundar sobre eso porque no lo he trabajado, pero sí lo que se está construyendo es una iglesia integrista, digamos, y él además va a terminar siendo vicario castrense general al mismo tiempo que cardenal primado de la Argentina, y construye relaciones muy importantes en ese sentido, ¿no? Y por la Liga Patriótica pasaron muchos de estos, algunos de estos señores que yo mencioné, Caferata, por ejemplo, y otros pasaron por la Liga Patriótica, o eran cercanos a los grupos nacionalistas más duros, como la Unión Nacionalista Santafesina en la década del 30, dirigida, o sea, cuyo líder natural era, o más reconocido era Juan Lo Celso, que también venía de estos grupos católicos, muy amigo de Juan Casielo, y de otros de la misma generación, o sea que ya en la década del 30, digamos, también hay una evolución de una iglesia que se sitúa en una forma más plural, debido a un contexto, si se quiere, más refractario, y que va ganando posiciones, y bueno, que va recibiendo la influencia del contexto internacional de la época y de los propios procesos por los que pasa la Iglesia mundial. Sí, Cagiano, y varios de estos terminan en estas cuestiones, ¿no? Y bueno, la Liga Patriótica en Santa Fe fue, digamos, en la zona rural de Rosario fue bastante importante, y los católicos estaban vinculados a través de iniciativas que empezaron en el 8, más o menos 7, 8,
con el cooperativismo rural que venían a promover Franceschi y otro señor cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que el otro señor terminó en la Liga Patriótica. Bueno, y Franceschi sabemos quién, más o menos sabemos cuál es la figura, ¿no? De un sacerdote y obispo, luego obispo también muy integrista, que durante años dirigió la revista Criterio en Buenos Aires, y que tenía muchos vínculos desde joven con la ciudad de Rosario. Bueno, María Pía, muchísimas gracias nuevamente por tu intervención el día de hoy. Ahí Orlando está contestándote. Muchas gracias por abundar en la cuestión. Bueno, antes de despedirnos, quiero recordarles que el sábado 19 de junio vamos a tener la siguiente charla correspondiente ya al núcleo 3 del curso, que se llama La ciudad de Rosario en el primer tercio del siglo XX, de la ciudad opulenta a la orfandad cultural, a cargo del doctor Ronenman. Así que los y las esperamos, que pasen un muy buen fin de semana, y nuevamente, María Pía, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y gracias a todos y todas las asistentes, y los comentarios y las preguntas. Muy bienvenidos.